Creí que el amor era un refugio. Hasta que el beso de mi jefe en la penumbra de la oficina me dejó el sabor a traición en la lengua. En Granada, donde las calles empedradas susurran secretos bajo el sol implacable, descubrí que mi orientación sexual no era un pecado, sino el arma que él usaba para encadenarme. Y en ese instante, con el corazón latiendo como un tambor de Semana Santa, supe que para ascender, tendría que romperme primero o dejar que me rompiera él. Me llamo Cristian. Tengo 32 años y vivo en el Albaicín. Ese laberinto de casas blancas que trepan la colina como si quisieran tocar el cielo de Granada. Cada mañana despierto con el eco de las campanas de la catedral y el aroma a jazmín que se filtra por las rejas de mi ventana. Mi apartamento es pequeño. Un cuchitril heredado de mi abuela, con paredes encaladas que absorben la luz del amanecer y un balcón diminuto donde cultivo tomillo y romero. Ahí, con una taza de café solo en la mano, miro hacia la Alhambra. Esa fortaleza roja que parece vigilarnos a todos, recordándonos que nada en esta ciudad es lo que parece, ni el amor, ni el poder, ni la lealtad. Trabajo en un estudio de arquitectura en el centro, un lugar llamado Patrimonio Vivo, donde restauramos el alma de Granada para turistas adinerados y ayuntamientos con presupuestos inflados. Mi jefe, Gabriel, es el dueño, un hombre de 45 años. Alto, con el pelo canoso cortado al rape y ojos verdes que cortan como cuchillos de obsidiana. Llegó a Granada hace 10 años desde Madrid, huyendo de un divorcio que nadie menciona, y transformó el estudio en un imperio modesto pero codiciado. Él diseña los proyectos grandes, los que ganan premios en ferias internacionales. Yo soy el que suda en los detalles, midiendo grietas en fachadas moriscas y negociando con obreros que huelen a cerveza y tabaco negro. Nuestra historia empezó hace 3 años, en una noche de lluvia torrencial durante la Feria de Mayo. Yo había bebido demasiado tinto de verano en una caseta improvisada junto al río Genil. Y él apareció como un fantasma elegante, con su traje oscuro empapado pegándose a su cuerpo atlético. Hablamos de arquitectura, de cómo Gaudí habría envidiado las curvas de la mezquita. Y de repente, sus labios rozaron los míos en un callejón estrecho. Fue eléctrico, crudo, como si el agua del cielo nos hubiera lavado las máscaras. Esa noche, en su ático en el Realejo, me abrió no solo su cama, sino su mundo, confesiones susurradas sobre su matrimonio fallido, sobre cómo Madrid lo había masticado y escupido por ser demasiado sensible. Yo, que había crecido en un barrio obrero donde los hombres no lloran ni aman a otros hombres, me sentí visto por primera vez. Eres mi musa, Cristian, me dijo mientras trazaba mapas invisibles en mi espalda con sus dedos. Juntos, restauraremos más que edificios. Pero el amor en Granada no es como en las novelas de Lorca. Es un fuego que quema lento y deja cenizas en los pulmones. Al día siguiente, en la oficina, él actuó como si nada, un buenos días profesional. Un gesto de cabeza sobre los planos que yo había revisado hasta la madrugada. Yo, confundido, busqué señales en sus miradas fugaces durante las reuniones, en la forma en que su mano rozaba la mía al pasar un café. Y las encontré. Sutiles como las inscripciones árabes en las paredes de la Alhambra, una sonrisa ladeada cuando nadie miraba. Un mensaje de texto a medianoche con una foto de su ventana al Sacromonte. Así empezó nuestro secreto. Un ballet de sombras en una ciudad que adora los flamencos pero susurra sobre los amores prohibidos. Mi familia, allá en el Sacromonte, no sabe nada.
Mi madre. Rosa. Con sus manos callosas de la bandera. Me pregunta cada domingo por esa novia que nunca trae a casa. Y mi hermano mayor. Paco. Un camionero de mirada dura. Me da palmadas en la espalda que duelen más que consuelan. Cristian. No seas maricón con el trabajo. Que el pan se gana con sudor. No con sueños. Ellos me criaron en la fe católica estricta. Con misas en la abadía del Sacromonte donde el sacerdote habla de pecados como si fueran grietas en la piedra. Yo. Desde niño. Sentía esa grieta en mí, el modo en que mis ojos se demoraban en los cuerpos de los chicos del equipo de fútbol del barrio. El cosquilleo culpable al ver a los gitanos bailando en las cuevas. Pero lo enterré. Como entierro las raíces de un olivo para que no se pudra. Hasta Gabriel. En el estudio. Soy el invisible, el que llega primero y se va último. El que corrige los errores de los juniors sin pedir crédito. Gabriel me elogia en privado, tus manos son precisas. Como un cirujano del alma, pero en público. Soy solo Cristian. El eficiente. Hace 6 meses. Surgió la oportunidad, un proyecto millonario para restaurar el Palacio de Dara Alorra. Un encargo del ayuntamiento que podría catapultar al estudio a la élite. Y conmigo al frente. Si jugaba bien mis cartas. Es tuyo. Si lo quieres. Me dijo Gabriel una tarde en su despacho. Con la puerta entreabierta para que el rumor de la impresora pareciera normal. Sus ojos brillaban con esa mezcla de deseo y cálculo. Pero Granada es conservadora. Cristian. Un escándalo. Y todo se va al carajo. Mantengamos esto. Profesional. Asentí. Tragando el nudo en la garganta. Porque el ascenso significaba estabilidad, pagar las deudas de mi madre. Mudarme a un piso con jardín. Quizás. Algún día. Vivir sin mentiras. Las semanas siguientes fueron un goteo de veneno dulce. Nuestros encuentros se volvieron rituales, cenas en tabernas ocultas del Albaicín. Donde el vino morado nos soltaba la lengua, noches en su ático. Con vistas a la nieve en Sierra Nevada. Donde sus brazos me envolvían como una armadura que al final me asfixiaba. Él hablaba de su pasado, la esposa que lo dejó por un banquero. El hijo que no le habla porque papá es un blando. Y yo le contaba mis miedos, el rechazo de mi familia. La soledad que me carcomía como la humedad en las antiguas murallas. Somos almas gemelas en esta ciudad de secretos. Murmuraba él. Y yo lo creía. Porque en sus besos encontraba el oxígeno que me faltaba. Pero el 19 de octubre. Todo empezó a agrietarse. Estábamos en una reunión con el equipo. Discutiendo los planos preliminares del palacio. Yo propuse una restauración minimalista. Respetando las trazas nazaríes sin agregar florituras modernas. Gabriel. Desde la cabecera de la mesa. Me cortó en seco, interesante. Pero poco ambicioso. ¿No crees? Equipo. Que necesitamos algo que grite, Granada eterna. Las risas complacientes de los demás me golpearon como guijarros. Salí al baño. Con las manos temblando. Y allí llegó él. Cerrando la puerta con llave. No es personal. Amor. ¿Solo negocio? Su beso fue rápido. Posesivo. Y susurró, sé paciente. El ascenso viene. Pero no la cagues con tu sensibilidad. La palabra me dolió más que un latigazo.
¿Sensibilidad? Como si mi amor por él fuera una debilidad. Un lujo que Granada no se podía permitir. Desde entonces, el silencio se instaló entre nosotros como la niebla del invierno en el Genil. Él se volvió distante en la oficina, delegando tareas menores. Mientras yo veía cómo ascendía a Javier, un arquitecto hétero y adulador, al rol de coordinador. Mis noches se llenaron de insomnio, mirando el techo agrietado, preguntándome si valía la pena. Mi amiga Lucía, una pintora bohemia del barrio, me lo dijo claro una tarde en su taller. Rodeados de lienzos a medio acabar, Cristian. El amor no es una jaula dorada. Si te pide esconderte, no es amor. Es control. Pero yo callaba. Porque en el fondo, temía que sin Gabriel, Granada se convirtiera en un desierto de miradas juzgadoras. Los días se estiraban como las sombras de los cipreses en el Generalife. Largas y opresivas. En el estudio, Gabriel me trataba con una cortesía gélida. Como si fuéramos extraños que comparten un ascensor. Cristian, revisa los presupuestos, decía en las reuniones, sin mirarme a los ojos. Mientras Javier, con su sonrisa de tiburón, tomaba notas y asentía con vigor. Yo sentía el peso de esa invisibilidad como una losa sobre el pecho, cada orden era un recordatorio de mi lugar. Un escalón por debajo. No por falta de talento, sino por esa verdad que él me obligaba a enterrar. Por las noches, cuando el albaicín se iluminaba con faroles que parpadean como ojos acusadores, me encontraba solo en mi balcón, fumando un cigarro tras otro, exhalando humo que se mezclaba con el aroma a pan recién horneado de la panadería de abajo. ¿Por qué no lo dejo?, me preguntaba al viento que bajaba de la sierra. Pero la respuesta era simple y cruel, necesitaba ese ascenso. No por vanidad, sino por supervivencia. Mi madre había empeorado, el reuma le carcomía las rodillas. Y las facturas del médico se apilaban como hojas secas en otoño. Hijo, no te preocupes, me decía por teléfono, con voz ronca de tanto toser. Tú enfócate en tu carrera. Un hombre debe proveer. Un hombre. Esa palabra, cargada de expectativas machistas que Granada heredó de siglos de conquistadores, me ahogaba más que el tabaco. Empecé a notar las grietas en Gabriel. ¿También? ¿En privado? Cuando lograba colarme en su ático, siempre después de medianoche, para evitar vecinos chismosos, él se desmoronaba. Una noche, después de un polvo rápido y mecánico, se quedó mirando el techo, con el sudor secándose en su pecho velludo. Cristian, ¿sabes lo que es fingir cada día? En Madrid, perdí todo por ser yo. Aquí, al menos, controlo el juego. Le toqué la mano, buscando la conexión de antaño. Pero él la retiró como si quemara. No lo entiendas mal. Te quiero. Pero el proyecto del dar a Lorra es mi legado. Si sale mal por un escándalo, nos hunden a los dos. Su excusa era lógica. Granadina hasta la médula, en esta ciudad de tradiciones petrificadas, donde la Semana Santa procesiona con pasos que pesan toneladas de hipocresía. El cuir es un susurro que puede convertirse en grito de escándalo. Yo asentí, tragándome las palabras que ardían en mi garganta. Porque sabía que cuestionarlo sería perderlo todo, el amor.
El trabajo. La ilusión de un futuro compartido. La presión se acumulaba como la nieve en las cumbres de la Sierra Nevada. Capa tras capa. Hasta que un día, en noviembre, estalló en algo pequeño pero lacerante. Estábamos en el archivo municipal, revisando documentos históricos para el proyecto. El aire olía a papel viejo y tinta rancia. Y la luz fluorescente parpadeaba como un corazón irregular. Javier. Siempre el lamebotas. Propuso una alteración en los planos, agregar un jardín moderno con fuentes LED. Para atraer inversores jóvenes. Era una idea vulgar, que traicionaba el espíritu nazarí del palacio. Yo intervine. Con voz calmada pero firme, eso mataría la esencia. El Dar al-Horra es un poema en piedra. No un centro comercial. Gabriel. Que hojeaba un pergamino con fingido interés. Levantó la vista y dijo, Javier tiene razón. Hay que modernizar. Christian. No todo puede ser tan romántico. La palabra romántico cayó como una piedra en un estanque quieto, ondulando burla. Javier rió. Y yo sentí el rubor subir por mi cuello. No de vergüenza, sino de rabia contenida. Salí a la calle. Al frío cortante de la puerta de Elvira. Y vomité el almuerzo contra un muro. No por el comentario, sino por la verdad que revelaba, él me veía como el soñador débil. El que arruinaría su legado por sentimientos. Lucía me encontró esa tarde en su taller. Un caos de óleos y telas en una cueva rehabilitada del Sacromonte. Ella, con su pelo teñido de rojo fuego y piercings que brillan como estrellas gitanas. Me sirvió un vasito de anís y se sentó a mi lado en el suelo. Cuéntame. Cabrón. Tienes cara de quien ha visto al diablo en el espejo. Le conté todo, el beso inicial. Los encuentros robados. La promesa del ascenso atada a mi silencio. Ella escuchó. Fumando un porro que olía a hierbas silvestres. Y cuando terminé, soltó una carcajada amarga. Gabriel es un clásico granadino, macho alfa por fuera. Marica aterrorizado por dentro. Te usa como escudo. Christian. ¿Y tú? ¿Vas a dejar que te convierta en su sombra? Sus palabras se clavaron como espinas de cardo. Esa noche, caminando de vuelta al Albaicín bajo una luna que parecía una herida plateada, juré que cambiaría algo. Pero el juramento se disolvió en el vino de una taberna solitaria, donde un guitarrista rasgueaba bulerías que hablaban de amores imposibles. Diciembre trajo la Navidad, con sus luces parpadeantes en las calles del centro y el olor a turrón que impregna el aire como un velo dulce. En el estudio, la tensión era un cable vivo, el plazo para el proyecto se acercaba. Y Gabriel delegaba más en Javier, dejándome con tareas administrativas que me carcomían el alma. Una mañana, mientras copiaba facturas en la sala de atrás, oí su voz en el despacho, sí. Alcalde. El equipo es sólido. Christian es leal. Pero Javier liderará la presentación. ¿Leal? Otra puñalada disfrazada de elogio. Salí al pasillo y lo confronté en voz baja, Gabriel. ¿Esto es por nosotros? ¿Me estás castigando? Él palideció. Miró alrededor como un ladrón. Y me arrastró a la cocina compartida. No seas paranoico. Es estrategia. Tú entiendes. ¿Verdad? Por el bien de todos.
Su mano en mi hombro fue un gesto de consuelo que se sintió como una orden. Asentí. Pero en mi interior. Algo se rompió, el hilo que me ataba a él. Fino como el humo de una vela extinguida. Las fiestas fueron un infierno disfrazado de celebración. Cené con mi familia en la casa de mi madre. Un zaguán estrecho lleno de iconos de la Virgen y el olor a escudella. Paco. Con su barriga de cerveza y su risa tronante. Me pinchó, ¿y esa novia? ¿Cristian? ¿O sigues siendo el soltero eterno? Mi madre. Sirviendo el cordero asado. Añadió con ternura falsa, hijo. La edad apremia. Encuentra a alguien que te dé nietos. Reí. Un sonido hueco que nadie notó. Y cambié de tema hablando del tiempo. Pero en mi mente. Veía a Gabriel, su sonrisa en la oficina. Su cuerpo contra el mío en la oscuridad. ¿Cómo explicarles que mi corazón latía por un hombre que me negaba en público? Al día siguiente. Solo en mi apartamento. Rompí un plato contra el suelo. Los fragmentos blancos como huesos rotos. Llamé a Lucía. Y ella vino con una botella de manzanilla y su honestidad brutal: si no hablas, te consumirás como esas cuevas del Sacromonte que se derrumban por dentro. El año nuevo llegó con fuegos artificiales que iluminaban el cielo sobre la Alhambra. Explosiones de color que parecían promesas rotas. En la oficina. Gabriel organizó una fiesta modesta, cava barato y canapés de jamón. Él y yo nos evitamos. Orbitando como planetas en colisión evitada. Pero a medianoche. Cuando el equipo brindaba por nuevos horizontes. Él se acercó. Oliendo a colonia cara y a arrepentimiento. «Feliz año. Cristian», murmuró. Y su mano rozó la mía bajo la mesa. El toque fue fuego. Pero yo la retiré. «Feliz año», respondí. Con voz de hielo. Esa noche. En su ático, ¿por qué? Dios. Aún no podía resistirme. Le pregunté directamente: ¿cuándo seremos reales? ¿O esto es todo lo que hay? Él se giró. Con la luz de la ciudad reflejada en sus ojos. Pronto. El proyecto se aprueba en febrero. Aguanta. Por favor. Sus palabras eran miel envenenada. Y yo las bebí. Porque el hambre de él era más fuerte que mi orgullo. Pero el de Nenen crecía. Como la presión en una olla a presión olvidada en el fuego. Empecé a soñar con escapes, mudarme a Málaga. Donde el mar lava los secretos. O confesarle todo a mi madre y ver su mundo derrumbarse. En el trabajo. Mis errores se multiplicaban, un cálculo mal hecho en un presupuesto. Un plano olvidado en la impresora. Y Gabriel me reprendía en privado con esa mezcla de ira y ternura que me desarmaba. Concéntrate. Amor. No me obligues a elegir. Elegir. La palabra me perseguía como un perro callejero en las calles empedradas. Enero en Granada es un puñetazo, vientos que azotan desde la sierra como dedos helados. Y un sol pálido que se burla de los que buscan calor. En el estudio. El proyecto del Dar a Lorra avanzaba a trompicones. Con reuniones que se extendían hasta la noche. Iluminadas por lámparas de escritorio que proyectaban sombras largas como acusaciones. Yo me hundía en el rutinerío. Corrigiendo informes con manos que temblaban de fatiga. Mientras Javier pavoneaba los planos finales como si fueran suyos. Gabriel lo alentaba. Con palmadas en la espalda y chistes compartidos que excluían mi presencia. Sentía su mirada sobre mí a veces.
Un roce invisible que quemaba. Pero cuando intentaba acercarme, él desviaba la conversación a temas banales, el tráfico en la Gran Vía, el precio del aceite de oliva. Era un juego cruel. Este de la negación. Y yo era el peón que se movía en silencio, sacrificando casillas por una reina que nunca llegaba. Una tarde de lluvia. Mientras el agua repiqueteaba en los tejados de teja árabe, recibí una llamada de mi madre. Su voz era un hilo frágil. Christian. El médico dice que necesito la operación ya. Cuesta 15.000 euros. ¿Puedes? El mundo se detuvo. 15.000. El ascenso traería un bono que lo cubría. Pero sin él, tendría que endeudarme hasta el cuello. Colgué y me derrumbé en el balcón, con la lluvia empapándome como lágrimas colectivas de la ciudad. Gabriel lo supo esa noche. Porque le conté en un mensaje desesperado: necesito ese puesto. ¿Por mi familia? Su respuesta llegó al amanecer: lo sé. Por eso lucho por ti. ¿Confía? Pero la confianza era un lujo que se me escapaba. Como arena entre los dedos en las playas del Salobreña que visitaba de niño. El Vika CHAM se convirtió en una herida supurante. Empecé a evitar los espejos, porque en ellos veía a un hombre demacrado, con ojeras como surcos en la tierra seca y una mandíbula apretada por la rabia contenida. Lucía me arrastraba a sus salidas, vermuts en el Café Baraka, donde flamencos improvisados rasgaban el aire con palmas y lamentos. O caminatas por el río con botellas de cerveza fría. Mírate. Christian, me decía ella, con su acento andaluz que arrastra las erres como caricias. Estás vivo. Joder. No dejes que un tío te robe el pulso. En una de esas noches, borracho de sangría y confesiones, le hablé de Gabriel por primera vez en detalle, su cuerpo firme bajo las sábanas, su risa ronca al amanecer, la forma en que me hacía sentir invencible y frágil al mismo tiempo. Ella negó con la cabeza: es tóxico. Como el azogue de los termómetros que se rompe y envenena todo. Sal de ahí antes de que te mate por dentro. Pero salir implicaba rendirse. Y yo no era de los que se rinden. En el estudio, redoblé esfuerzos, trabajaba fines de semana, revisando cada coma en los contratos, proponiendo enmiendas que salvaban miles de euros. Gabriel lo notaba. Y en un arrebato de debilidad, me invitó a su ático una noche de truenos. Hacía semanas que no nos tocábamos. Y el hambre era feroz. Sus manos en mi piel fueron un bálsamo temporal. Pero mientras yacíamos enredados en las sábanas revueltas, con el olor a sexo y tormenta impregnando el aire, él murmuró: eres lo mejor que me ha pasado en Granada. Pero el mundo no está listo para nosotros. Lo empujé, sentándome en la cama con el corazón galopando. ¿Y yo? ¿Estoy listo para esta media vida? Silencio. Luego. Su excusa: el proyecto primero. Luego. Hablamos. Salí de allí con el alma hecha jirones, caminando bajo la lluvia hasta el Albaicín, donde las luces de las casas parecían ojos compasivos. Febrero trajo el olor a azahar. Ese perfume embriagador que inunda las calles y marea los sentidos. El ayuntamiento programó la presentación final del proyecto para el 15. Y la oficina bullía de anticipación. Javier ensayaba su discurso frente al espejo del baño. Con corbata nueva y ego inflado, yo, en cambio, me limitaba a los bastidores,
preparando slides que él usaría como propios. Gabriel me observaba desde su despacho, con una expresión que oscilaba entre culpa y posesión. Una mañana, me llamó a su lado bajo pretexto de revisar detalles. La puerta cerrada. El aire cargado de electricidad estática. Christian. Sé que estás dolido. Pero mira, si todo sale bien. Te nombro socio junior. Imagina, tú y yo. Construyendo juntos. Sus labios rozaron mi oreja. Y por un segundo. Cedí. Dejando que su beso me arrastrara al abismo conocido. Pero al separarnos, vi la verdad en sus ojos, era una zanahoria para el burro. Un premio condicional atado a mi sumisión. El DNN alcanzó su punto álgido en una cena de equipo en el huerto de Juan Ranas. Un restaurante escondido en las cuevas del Sacromonte. El vino fluía como el Darro en crecida. Y las risas rebotaban en las paredes excavadas en la roca. Gabriel presidía la mesa, contando anécdotas de sus días en Madrid con ese carisma que hipnotizaba. Yo estaba al fondo, bebiendo en silencio. Cuando Javier, ebrio y fanfarrón, soltó: oye, Christian, ¿tú no tienes novia? Siempre tan misterioso. Como un poeta maldito. Las miradas se volvieron hacia mí. Y Gabriel intervino con una risa forzada: Christian es un lobo solitario. Dedica su vida al arte. ¿Verdad? La palabra solitario me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me levanté, excusándome con un demasiado vino. Y salí a la terraza, donde el viento gitano me azotaba la cara. Lágrimas calientes se mezclaron con la brisa. Y por primera vez, admití en voz alta: esto me está matando. Lucía me recogió en su viejo Seat. Y pasamos la noche en su taller, rodeados de pinturas que sangraban colores crudos. Le conté la cena, la indirecta de Javier, la defensa cobarde de Gabriel. Ella me abrazó, fuerte como una hermana de sangre: es hora. Christian, enfréntalo. O lo pierdes todo. Incluido a ti. Sus palabras germinaron en mi mente como semillas en tierra fértil. Al día siguiente, en la oficina, vi a Gabriel riendo con el alcalde por teléfono, prometiendo un equipo impecable. Impecable. Otra máscara. Decidí que esperaría hasta la presentación, allí. En el clímax del proyecto. Soltaría la verdad. Costara lo que costara. Los días previos fueron un torbellino de preparativos. Dormía 4 horas. Comía a sorbos. Y mi reflejo en el espejo del baño mostraba un hombre al borde, pómulos hundidos. Ojos febriles. Mi madre llamó de nuevo: la operación es la semana que viene. ¿Todo bien, hijo? Mentí: sí. Mamá. Todo bajo control. Pero nada lo estaba. Gabriel intentó un acercamiento la víspera, un mensaje con una foto de la Alhambra nevada. Pensando en ti. Lo borré sin responder. El silencio era mi armadura ahora. Frágil pero mía. El 15 de febrero amaneció con un sol tímido que se filtraba por las persianas de mi apartamento, pintando rayas doradas en el suelo de baldosa hidráulica. Me vestí con cuidado: traje gris perla, camisa blanca impecable, corbata del color del genil en tormenta. En el espejo, me vi como un extraño, un hombre preparado para la batalla. No para la sumisión.
Bajé al Albaicín, deteniéndome en la panadería para un café y un bollo de anís. El aroma dulce, un recordatorio efímero de normalidad. La ciudad bullía ya, turistas con cámaras colgados al cuello serpenteando hacia la Alhambra. Vendedores ambulantes ofreciendo postales con vistas románticas que ocultaban la crudeza debajo. Granada. Mi amor y mi verdugo. Me despedía con su encanto traicionero. Llegué al estudio temprano. El corazón martilleando como los cascos de un caballo en las procesiones de Semana Santa. El equipo se reunía en la sala de conferencias. Un espacio acristalado con vistas a la plaza de Beiber Rambla, donde antaño se ejecutaban herejes. Ironía cruel, hoy. Yo era el hereje en mi propia vida. Javier ensayaba su discurso, gesticulando con la confianza de un torero en la plaza de toros. Gabriel, impecable en su traje azul marino, me saludó con un buen día profesional. Pero sus ojos suplicaban reconciliación. Ignoré el tirón en mi pecho y me senté al fondo, con una carpeta de notas que no abriría. La presentación fue un ritual granadino, el alcalde. Un hombre rechoncho con bigote encerado y acento nazarí arrastrado. Presidía la mesa larga de caoba. Hablamos de presupuestos. Plazos. Sostenibilidad. Javier brillaba, proyectando slides que yo había diseñado en vigilias solitarias. Nuestra visión respeta el legado, decía. Y yo contenía el impulso de gritar, ese legado es mío. Gabriel intervenía con precisión quirúrgica, cerrando tratos con sonrisas que desarmaban. Al final. Aplausos. Brindis con Jerez. Y el alcalde firmando el contrato con una pluma que goteaba tinta como sangre. En el almuerzo posterior. En un restaurante junto a la carrera del Darro. El aire se cargó de euforia. El río murmuraba abajo, llevando secretos al mar. Y el sol rebotaba en las aguas como monedas de oro. Gabriel se acercó. Con una copa en la mano, lo logramos. Cristian. Ahora. Lo tuyo. Su voz era baja, íntima. Pero yo lo detuve con una mirada. Hablemos en privado. Él palideció, pero asintió. Nos escabullimos a una salita trasera, con paredes tapizadas en terciopelo rojo que amortiguaban el mundo exterior. Allí, con el olor a cera de vela y a río húmedo filtrándose por la ventana entreabierta, solté la bomba. No quiero el ascenso si significa seguir mintiendo. Gabriel. Yo te amo. Pero esto, nosotros escondidos como ladrones en la noche, me está destruyendo. Hoy. En esa sala. Vi cómo me borras, mis ideas en boca de Javier. Mi lealtad como una cadena. No más. Las palabras salieron como un torrente. Crudas. Sin filtros. Excavando en las heridas que había ignorado meses. Él se quedó inmóvil. Su rostro una máscara de shock que se resquebrajaba lentamente. ¿Qué coño dices? Esto es por nosotros. Por tu madre. Por el futuro. Lo interrumpí. Con la voz quebrada pero firme, no. Es por ti. Por tu miedo. Granada no es Madrid, aquí. La gente juzga. Sí. Pero también perdona. Yo no puedo perdonarme más por amarte en secreto. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el goteo distante de una fuente. Vi el pánico en sus ojos, el hombre que controlaba proyectos millonarios, reducido a un niño aterrorizado.
Christian. Por favor. Piensa en el escándalo. ¿El estudio? ¿Tu carrera? Lágrimas calientes rodaron por mis mejillas. No de tristeza, sino de liberación rota. Ya perdí mi carrera el día que te dejé convertirme en tu sombra. Adiós, Gabriel. Salí de allí tambaleándome. El mundo borroso. Como si el Darro se hubiera desbordado y me arrastrara. El resto del día fue un borrón, felicitaciones huecas del equipo. Un taxi de vuelta al Albaicín que olía a cuero viejo y derrota. Me derrumbé en el balcón. Con el sol poniente tiñendo la alhambra de sangre. Y lloré hasta que el cuerpo se me convulsionó. Dolor puro. Visceral. Como si me hubieran arrancado un órgano. Llamé a Lucía. Y ella vino volando. Con abrazos que sabían a sal y a vino. ¿Lo hiciste? Cabrón. ¿Lo hiciste? Repetía. Mientras yo temblaba en sus brazos. Pero el vacío era abismal, sin él. ¿Quién era? Sin el ascenso. ¿Cómo salvaría a mi madre? La noche cayó como una cortina pesada. Y dormí un sueño sin sueños. Despertando con la garganta ardiendo y el alma en carne viva. Al día siguiente. El estudio era un avispero. Mensajes de Gabriel, hablemos. No tires todo por la borda. Los ignoré. Enterrándome en tareas menores. Con las manos mecánicas sobre el teclado. Javier me miró con curiosidad. Oliendo debilidad. Pero no dijo nada. Mi mente era un torbellino, recuerdos de sus besos. De sus promesas rotas. Entremezclados con el terror al futuro. Por la tarde. Visité a mi madre en el hospital. Un edificio gris en las afueras que huele a desinfectante y esperanza falsa. Ella, postrada en la cama con tubos serpenteando por sus brazos. Me sonrió débilmente, hijo. Pareces enfermo. ¿El trabajo? Mentí de nuevo, todo bien. Mamá. Pronto lo resolveré. Pero al salir. Con el viento azotándome la cara. Supe que el turning point no era solo con Gabriel, era conmigo. Había tocado fondo. Y desde allí. Solo podía subir o ahogarme. Los días siguientes fueron un limbo, trabajo mecánico. Noches de insomnio donde el techo parecía cerrarse como las murallas de la Alhambra. Gabriel evitó confrontarme en persona. Pero su presencia era un fantasma, notas en mi escritorio. Revisa esto. Firmadas con su letra angular. Una vez. En el pasillo. Nuestras miradas chocaron, la suya. Suplicante, la mía. Un muro de hielo. El dolor se había transformado en entumecimiento. Una anestesia que me permitía funcionar pero me robaba el color del mundo. Lucía me sacó del pozo. Organizando una noche de renacimiento en su taller, vino. Música flamenca en vinilo rayado. Y un lienzo en blanco que me obligó a pintar. Mis trazos eran furiosos. Rojos y negros que sangraban en el canvas. Representando grietas en una pared blanca. Eso es. Dijo ella. Saca la mierda. Ahora. Vive. Hablé con mi madre por teléfono. Posponiendo la operación con una excusa endeble. Y juré que encontraría otra forma. Freelance. Quizás, o un puesto en Málaga. Lejos de las sombras granadinas. Pero el verdadero abismo vino una semana después.
En una carta de renuncia que escribí a medianoche, con lágrimas manchando el papel. Estimado Gabriel, renuncio a mi puesto con efecto inmediato. No por rencor, sino por dignidad. La dejé en su escritorio al amanecer. Y salí del estudio por última vez, con el albaicín despertando a mi alrededor como un amigo fiel. El aire olía a jazmín fresco. Y por primera vez en meses, respiré hondo. Teli. Roto, pero libre. Marzo irrumpió en Granada con vientos sirocos que traían arena del desierto, raspando la piel como recordatorios de que nada es suave en esta tierra. Mi renuncia fue una granada lanzada al estudio, rumores susurrados en los pasillos, miradas compasivas de los juniors, y un silencio ensordecedor de Gabriel. No me llamó. No envió mensajes, solo un email formal: aceptamos tu dimisión. Te deseamos lo mejor. Frío como el mármol de la Capilla Real. Me mudé temporalmente al sofá de Lucía en el Sacromonte, rodeado de sus pinturas caóticas y el eco distante de guitarras gitanas. Despertaba con jaquecas. El cuerpo pesado como si hubiera cargado los pasos de la Virgen de las Angustias solo. ¿Y ahora qué?, me preguntaba al ceiling agrietado, mientras el sol se colaba por las rendijas como dedos acusadores. El clímax no fue un estallido de gritos o escenas dignas de una telenovela. Fue un goteo lento de verdades que me liberaban, gota a gota, hasta vaciar el veneno. Empecé por mi madre. Una tarde de sol tibio. La visité en el hospital con una decisión clavada en el pecho como una daga. Ella, con el pelo gris recogido en un moño deshecho y los ojos hundidos por el dolor, me tomó la mano. ¿Qué pasa, hijo? Tienes alma de entierro. Respiré hondo, oliendo el antiséptico que impregnaba todo. Y lo solté: mamá. No hay novia. Nunca la ha habido. Amo a hombres. Amo a alguien que me lastimó. Y por eso dejé el trabajo. Silencio. Su rostro se contrajo. No en ira, sino en una confusión profunda, como si hubiera oído una lengua extranjera. Lágrimas surcaron sus mejillas arrugadas. Cristian. ¿Por qué no me dijiste? ¿Creías que te echaría? La abracé, sintiendo sus huesos frágiles bajo la bata. Y lloramos juntos. Un llanto catártico que lavó décadas de mentiras. No es pecado, hijo, murmuró al fin. En esta casa siempre hubo amor. Solo duele verte sufrir. Esa confesión, simple y andaluza hasta el tuétano, fue mi primer rechazo al silencio. Negué la jaula que mi familia me había impuesto sin saberlo. Con Paco fue más áspero. Como pelar una naranja amarga. Lo encontré en su taller mecánico, rodeado de motores grasientos y radios de rock español a todo volumen. Hermano, necesito hablar, dije, apagando la radio. Él se limpió las manos en un trapo sucio, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? ¿Problemas con el curro? Le conté todo, mi orientación. Gabriel. La renuncia. Su reacción fue un puñetazo en la mesa que hizo saltar las herramientas. Joder. Cristian. ¿Un maricón en la familia? ¿Y con el jefe? Eres un idiota. Las palabras dolieron como sal en una herida abierta. Pero no retrocedí. Sí. Lo soy. Y tú eres mi hermano. No mi juez.
Si no lo aceptas, pierdes. Se quedó callado, fumando un cigarro con furia. Y al final soltó: maldita sea. Solo quiero que seas feliz. Cabrón. Pero no me pidas que lo entienda de golpe. Fue un corte. Pero no mortal, el primer paso hacia una reconciliación torpe. Granadina. Llena de silencios y palmadas en la espalda que duelen menos. Gabriel fue el núcleo del clímax. El nudo que tenía que desatar con mis propias manos. Una semana después de la renuncia. Lo busqué en su ático, subiendo las escaleras del Realejo con piernas de plomo. Llamé al timbre. Y él abrió. Desaliñado, barba de 3 días. Ojos enrojecidos por noches en vela. Christian. Pasa. El lugar olía a café quemado y a soledad, con planos desparramados en el suelo como cadáveres de sueños. Nos sentamos en la cocina, bajo la luz cruda de una bombilla. Y hablé sin pausas, no vine a suplicar. Vine a decir adiós de verdad. Me traicionaste, Gabriel. No por amar a un hombre, eso lo asumimos los dos, sino por hacerme odiarme por ello. El ascenso era tu cebo. Y yo mordí, pensando que era amor. Pero el amor no pide máscaras, las quema. Él escuchaba, con la cabeza gacha. Y cuando terminé, su voz fue un susurro roto: tenía miedo. De perder el estudio. De que Granada nos devorara como devoró a Lorca. Te usé para protegerme. Y lo odio. Lágrimas rodaron por su rostro, surcando arrugas que no había notado antes. No lo consolé, en cambio. Me levanté: ahora. Protégeme a mí. Déjame ir. Salí al balcón, con la Alhambra mirándonos como testigo impasible. Y por primera vez, lo besé en la mejilla a la luz del día. Un adiós tierno y definitivo. Bajé las escaleras con el pecho ligero, como si hubiera soltado una mochila de piedras. El rechazo se extendió al mundo. Actualicé mi LinkedIn con un post honesto: dejo un capítulo para escribir el mío. Orgulloso de mi verdad. Y las reacciones fueron un torbellino. Amigos del barrio me mandaron mensajes de apoyo, otros. Silencio juzgador. Javier, el oportunista, me contactó con un suerte. ¿Colega? Que apestaba a condescendencia. Pero lo que dolió fue el eco en el estudio: oí que Gabriel había ascendido a Javier. Pero con recortes en el proyecto. Y rumores de disputas con el ayuntamiento. Mi salida había agitado el avispero. En las semanas siguientes, el clímax se ramificó en pequeñas victorias. Encontré trabajo freelance restaurando fachadas en el Albaicín. Manos en la arcilla y la piedra que me anclaban a la tierra. Lucía me presentó a un grupo queer local. Reuniones en un bar bajo el Arco de las Tendillas, donde hombres como yo compartían cervezas y cicatrices. Allí, por primera vez, besé a alguien, un chico llamado Mateo. Con ojos cafés y risa contagiosa, sin mirar por encima del hombro. No fue pasión devoradora como con Gabriel, sino ternura honesta, como el primer sorbo de agua fresca en un día de canícula. Pero el precio se cobraba. Mi madre entró en quirófano con fondos que junté vendiendo mi moto y pidiendo prestado a Lucía. Estuve en la sala de espera, mordiendo uñas hasta sangrar. Y cuando salió bien, su abrazo fue mi trofeo. Vive, hijo. Por los dos.
Paco apareció torpemente. Con una caja de dulces, no soy bueno con esto. Pero. Aquí estoy. Progreso. Lento como el discurrir del Darro. Gabriel. Desde su pedestal agrietado. Pagaba su parte. Oí que el proyecto se retrasaba por errores, los míos corregidos. Ignorados en su prisa. Y que bebía solo en tabernas del Realejo. Una noche. Me mandó un email, te extraño. ¿Podemos hablar? Lo archivé sin leer. Dejando que su OHN fermentara solo. Abril floreció en Granada con explosiones de azahar que cubrían las aceras como nieve perfumada. Un renacer que parecía burlarse de mis heridas aún frescas. El Ucaotrao fue un bálsamo lento. No un final de cuento con príncipes y castillos. Sino una curación granadina, áspera. Con espinas de olivo y miel de la sierra. Volví a mi apartamento en el Albaicín. Ahora con plantas nuevas en el balcón, lavanda y romero que crecían tercas contra el viento, y un colchón que ya no olía a soledad. El trabajo freelance me daba lo justo. Restauraba portales moriscos en casas de vecinos que me trataban como a un hijo pródigo. El chico que volvió más fuerte. Mis manos. Callosas de yeso y herramienta. Trazaban grietas que sellaba con precisión. Como si curara mi propia alma. La relación con mi familia se tejió en hilos nuevos. Frágiles pero resistentes. Mi madre. Recuperándose en casa con muletas que repiqueteaban como castañuelas. Insistía en cocinar paellas dominicales donde hablábamos de todo menos del pasado. Cristian. La vida es como esta sartén, hay que remover para que no se pegue. Decía. Revolviendo arroz con azafrán que teñía el aire de oro. Paco. En sus visitas esporádicas. Traía cervezas y preguntas torpes, ¿ese Mateo es buen tío? No quiero que te la peguen otra vez. Reíamos. Un humor macho pero sin veneno. Y una tarde. Me confesó, ¿sabes? En el camión. Pienso en ti. Orgulloso. Joder. No era un arcoíris de aceptación. Sino un puente de piedra. Sólido en su imperfección. Gabriel. En cambio. Cargaba su TRG en soledad. El proyecto del Dar Alorra se tambaleó, el ayuntamiento retiró fondos por irregularidades en la propuesta. Y oí que Javier había dimitido en un arrebato de ego. El estudio. Ese imperio modesto. Se encogía como una pasa al sol. Lo vi una vez. Por casualidad. En la Plaza Nueva, sentado en una terraza. Con una copa de vino intacta y el rostro demacrado. Mirando la fuente como si buscara respuestas en el agua. Nuestras miradas se cruzaron, él levantó la mano en un saludo tentativa. Pero yo seguí caminando. Con el corazón latiendo firme pero sin rencor. Su IHN era su cadena ahora. Un peso que lo obligaba a mirarse al espejo sin excusas. Rumores decían que vendía el ático. Que planeaba volver a Madrid. Bien. Pensé. Que el viento del norte lo limpie. Mi propia chalán era un mosaico de momentos ordinarios que se volvían sagrados. Caminatas al atardecer por el mirador de San Nicolás. Con Mateo a mi lado, su mano en la mía. Pública y sinvergüenza. Contemplando la Alhambra que se teñía de púrpura como una promesa cumplida. Él era profesor de historia en la universidad. Con una pasión por los textos árabes que me recordaba por qué amaba Granada. Sus capas de dolor y belleza entrelazadas. Nuestros besos en las callejuelas eran breves. Castos. Pero cargados de posibilidad. No corro.
Christian, me dijo una noche. Bajo las estrellas que parpadean sobre la sierra. Solo ando a tu paso. No era fuego devorador, sino brasa constante. Y en eso radicaba su poder. Lucía, mi ancla, celebró mi renacer con una exposición en su taller, uno de mis cuadros furiosos del clímax en el centro. Titulado, Grietas Doradas. Gente del barrio vino, gitanos con faldas flameantes. Artistas con piercings. Madres curiosas. Y por primera vez. Hablé en público, esta ciudad nos rompe. Pero también nos reconstruye. Yo elegí las grietas. No las máscaras. Aplausos. Abrazos. Y una cerveza compartida con un desconocido que susurró, gracias por el valor. Hermano. El verano se acercaba. Con su calor que ondula el aire como un velo de deseo. Organicé la operación de mi madre con ahorros y un préstamo de Paco de familia a familia. Gruñó él. Y la vi caminar sin dolor por primera vez en años. Riendo en el mercado de San Agustín mientras regateaba por tomates maduros. Mira lo que has hecho. Hijo. Dijo. Y su orgullo era un sol interno que me calentaba las noches. Pero la curación no era lineal, había recaídas. Noches en que soñaba con Gabriel. Despertando con el pecho oprimido y lágrimas saladas. Días en que el albaicín parecía demasiado estrecho. Sus muros blancos cerrándose como juicios mudos. En esos momentos, salía al genil. Lanzaba piedras al agua y gritaba verdades al viento, soy suficiente. Soy libre. Poco a poco. El eco se convertía en afirmación. Al final. Granada me devolvió transformado, no un héroe de epopeya. Sino un hombre que camina erguido por sus calles empedradas. Con el arco iris de una bufanda en el cuello y el corazón expuesto al sol. ¿Valió la pena el dolor? Sí. Porque en las grietas de mi alma, como en las de la Alhambra, crecen flores silvestres. ¿Y tú, lector? ¿Te atreverías a romper tu máscara? ¿O dejarás que el silencio te entierre vivo?